Buenos días, Dios les bendiga. Estamos contentos de empezar la semana aquí. Ya oramos por quién vamos a votar, ¿verdad? Todavía falta orar. Estamos contentos y ponemos en las manos del Señor, ¿verdad? Y reconocemos que Él quita y pone reyes. Amén. Y de Dios es el poder. Estamos felices de que nos haya acompañado en esta mañana. Y en esta mañana voy a hablar de un tema que yo estoy segura que ustedes se han preguntado muchas veces, porque yo me lo pregunto muchas veces también. Y si no se lo ha preguntado, me da la receta porque la necesito. Y es bajo el tema, ¿dónde está Dios? ¿Cuántos de ustedes han hecho esa pregunta? ¿Verdad que sí? Así que voy a leer con ustedes, y si me permiten, vamos al libro de Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 19. Y aunque voy a ir leyendo el capítulo, quiero leer estos versículos con ustedes y dice así. Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Y que iban hablando de todo lo que había pasado, mientras conversaban y discutían. Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era Él. Jesús les preguntó, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? ¿De qué va hablando tú en el camino esta mañana? Se detuvieron tristes y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, contestó, ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y no sabe lo que ha pasado en estos días? Y él le preguntó, ¿qué ha pasado? Y en esta mañana Dios viene a preguntarnos, ¿qué ha pasado en tu vida? Cuentan que una evangelista en cierta ocasión la invitaron a una iglesia lejos de su estado y la hospedaron en un hotel cerca y ella estaba contenta porque ella iba a descansar, sus hijos se habían quedado en su casa, su esposo se había quedado en su casa y ella en la noche iba a cogerlo relax, iba a dormir tranquilita. Y ella se acostó a dormir y como a las 3 de la mañana escuchó un ruido y una bocina potente porque un tren pasaba por detrás del hotel. Y ella cayó sentada y se asustó y después para coger el sueño fue bien difícil. Pero no dijo nada, ese día estuvo en el servicio y en la noche cuando se acostó dijo, quizás el tren pasa una vez en semana y ya. Y cuando se acostó a dormir, a las 3 de la mañana volvió el tren a despertarla con el ruido del trail y de la bocina que tocaba. Y volvió a caer sentada. Y esa mañana, como había perdido ya 2 noches, le pregunta a la hermana que la va a recoger para ir a la iglesia, hermana, ¿todos los días pasa el tren por aquí a las 3 de la mañana? Y la señora que la llevaba le dijo, ay, hermana, discúlpeme. Nosotros vivimos aquí y estamos acostumbrados al ruido del tren, por lo tanto ya no escuchamos el tren. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a venir a la iglesia los domingos y los miércoles y hemos olvidado que Dios pasa por aquí todos los días. Muchas veces nosotros hemos dicho de la costumbre y hemos olvidado que Dios está presente todos los días. Estamos en una banca sentados, levantando las manos, cantando, pero dudando si Dios está presente en nuestras vidas. Muchas veces nos hemos acostumbrado tanto a decir y a decir y a decir, pero la realidad es que vivimos vacíos y sin saber de verdad si Dios está dispuesto a contestar nuestras oraciones. Yo vengo esta mañana a hablar con gente que quizás ha pasado por corazones quebrantados, tristes y vacíos. No porque yo tenga la respuesta, sino porque yo he sido quebrantada, he estado triste y he encontrado a Dios en el desierto. Y en esta mañana venimos hablando de este camino que estos hombres iban pasando, porque dice que el nombre de Emaús proviene muy probablemente de la palabra hebrea Yamat o Hamta, que significa fuente caliente o primavera templada. Ustedes no ven, Google me ha enseñado tanto, Edwin. ¿Ah? Y cuando estos hombres iban caminando, mira dónde va, iban a una primavera templada, porque muchas veces nuestros corazones y nuestros pensamientos se han endurecido y han sido enfriados por el camino.
Pero aquellos hombres iban caminando hacia un sitio que iban a estar caliente. Y si hoy tú estás aquí dudando, si hoy tú estás quebrantado, si hoy estás pasando por lo que estés pasando, estás en el camino correcto porque vamos a una primavera templada. Y en en el versículo 1 al 4 del capítulo 24 dice, pero el primer día de la semana regresaron al sepulcro muy temprano, llevando los perfumes que habían preparado. Al llegar se encontraron con que la piedra que tapaba el sepulcro no estaba en su lugar y entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús y no sabían qué pensar de esto. Aquellas mujeres habían vivido con Jesús, habían caminado con Jesús, habían visto los milagros de Jesús, pero ahora no sabían qué hacer con una tumba vacía. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo, pero muchas veces nosotros pedimos un milagro que no estamos esperando. Usted comienza a pedir, pero tiene la duda de que si sucederá o no sucederá. Oramos profesando de una fe que no sentimos porque a la hora de la verdad estamos frente a la tormenta y entonces no nos atrevemos a confesar nuestras dudas a Dios. Confesamos victoria y hablamos de victoria, pero vamos preparados para la derrota. Aquellas mujeres no iban a ver a un Cristo resucitado. Aquellas mujeres iban a ver a un Cristo muerto. Y habían preparado todo para embalsamar su cuerpo, para sanarlo, porque ellos iban a ver a un Cristo muerto, aun cuando Él les había dicho que iba a resucitar. Y muchas veces tú y yo oramos y vamos creyendo que no va a suceder nada. Y vemos a Dios bien lejos, simplemente porque no lo vemos. Creemos a un Dios viejo. Y cuando ocurre algo a nuestro alrededor que decimos, ¿será o no será? Entonces lo confundimos con casualidades porque no tenemos nuestros ojos espirituales abiertos a lo que está sucediendo. Aceptar la voluntad de Dios muchas veces en nuestras vidas es algo difícil y nos parece lejos porque muchas veces, yo no sé si a usted le ha pasado o quizás es a mí, que escondemos nuestros miedos a que no suceda con, pues que sea lo que Dios quiera. Pero que sea lo que Dios quiera, en realidad estoy temblando por dentro y te lo estoy diciendo por si no pasa. Por si no pasa, pues esa fue la voluntad de Dios. Cuando dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, perfecta para nuestras vidas. Nos dicen que Dios está en la barca, que no te preocupes por tu proceso. Dios está caminando contigo, Dios está en tu barca, pero lo vemos dormido. Creemos que Dios no está pendiente a lo que nos está pasando. Y yo recuerdo siempre que en cierta ocasión yo estaba hablando con Dios y yo no puedo decir que lo he escuchado audiblemente, pero yo estoy segura que ustedes se pueden identificar cuando han sentido que Dios habla a su mente y a su corazón. Y yo estaba llorando y yo creo que yo llevaba como un mes llorando y pidiéndole a Dios por esto y llorando constantemente. Y no encontraba la solución. Y hasta que en un momento dado yo sentí que Dios habló a mi vida y me dijo, pero ¿por qué tú lloras? Tú estás diciendo que yo puedo. Tú te recitas todos los versículos de poder de victoria. ¿Y por qué tú lloras? Y yo recuerdo que yo creo que esa ha sido la oración más sincera que yo he hecho en mi vida. Y me daba miedo decirla, pero en decirla recibí liberación. Y le dije a Dios, porque le tengo miedo a la tormenta. Le tengo miedo a la tormenta es grande. Y en ese momento que yo confesé eso, yo creo que mis ojos espirituales fueron abiertos para que yo entendiera que no importa cuán grande es tu tormenta, Dios es más grande que tu tormenta. No importa lo que tú estés pasando en estos momentos, Dios es más grande que este momento. Pero nosotros buscamos a Dios como nosotros nos sentimos en ese momento. Si leemos en los versículos 5 y 6 dice, llenas de miedo, se inclinaron hacia el suelo, pero aquellos hombres le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea. Y nosotros, a mí me encanta porque nosotros, especialmente nosotros los protestantes, criticamos a los idólatras.
pero estamos buscando ver a un Dios crucificado y no a un Dios glorificado. Nosotros en nuestro pensamiento, cuando hablamos con Dios, lo vemos en la cruz, porque allí fue que Él nos mostró su amor. Pero también tenemos que fijar nuestra mirada en la tumba, porque allí venció la muerte. No nos enfoquemos solo en que Él nos ama, sino en que Él puede hacerlo. En nuestra angustia muchas veces buscamos a un Dios angustiado. En nuestra depresión buscamos a un Dios deprimido. En nuestra ansiedad pensamos que Dios está volviéndose loco igual que nosotros. Dios no depende de nuestros sentimientos para actuar, porque Él no pierde el control aun cuando nosotros no tengamos el control. Esta mañana yo te pregunto, ¿por qué tú buscas entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué te estás fijando solamente en lo que Él hizo y no en el poder que Él demostró resucitando en aquella tumba? Dice en la Biblia, en Juan 16:33, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Fuimos advertidos de dos cosas. Número 1, vas a tener momentos bien difíciles. Y número 2, vas a tener la victoria. O sea, nosotros decidimos dónde nos quedamos estancados en la vida. O le creemos a Dios o no le creemos a Dios. Porque si le creemos a Dios, estemos por donde estemos pasando en este preciso momento, vamos a tener la victoria. Es importante recordar lo que Dios te dijo a ti. Porque muchas veces nosotros queremos que venga un evangelista, un pastor y nos diga qué vamos a hacer con nuestra vida, qué es la solución para nuestro problema, cómo tenemos que actuar, cuando en realidad la manera más sencilla es una experiencia íntima entre tú y Dios. Nada puede sustituir eso. Si leemos los versículos 8 al 10 dice, entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús y al regresar del sepulcro contaron todo eso a los 11 apóstoles y a todos los demás. Las que llevaron las noticias a los apóstoles fueron María Magdalena, Juana, María Madre de Santiago y las otras mujeres. Uno de nuestros problemas es que hemos creído al mundo y hemos olvidado lo que Dios nos dijo a nosotros en la intimidad. Nosotros estamos tan ensimismados o tan distraídos con lo que vemos que hemos olvidado escuchar a Dios en nuestras oraciones. Tenemos tanto por pedir que hemos olvidado agradecer. Yo he hecho una costumbre en este último tiempo de que en las mañanas yo no le voy a pedir a Dios nada, porque yo tengo una lista peor que la del hijo suyo para Santa Claus, déjame decirle una cosa. Pero por las mañanas yo he decidido que es mi momento de agradecer. Y yo comienzo a agradecer, a decirle a Dios lo bueno, lo maravilloso que Él es, lo mucho que yo le amo. También le tiro la indirecta. Y aunque no me contestes, ¿sabe? Como diciéndole, acuérdate que te pedí esto, le tiro la indirectita para que esté al pendiente, que no se olvide. Pero le digo, aunque no me contestes, mi amor no depende de lo que tú vas a hacer por mí. Mi amor depende de lo que ya tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener nuestra mirada, no es en lo que Él va a hacer. Si Dios dejara hoy de hacer algo por nosotros, ya tenemos más que suficiente. Y tenemos que vivir agradecidos por eso. Y muchas veces olvidamos quiénes somos, porque hemos escuchado lo que el mundo nos está diciendo que somos. Y en la Biblia dice que en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejara, Jehová con todo me recogerá. Jehová no va a esperar que tú estés sano, Jehová te recogerá roto, débil, quebrantado, herido. Como estás hoy, Dios te va a recoger. Y esas mujeres fueron a hablar del poder de Dios a aquellos 11 discípulos. Y nosotros hoy tenemos que acostumbrarnos a hablar del poder de Dios todos los días. No depender de cómo nos sentimos hoy, sino hablar del poder de Dios, porque si nosotros hablamos del poder de Dios, hacemos del poder de Dios nuestra costumbre, el poder de Dios se hará real en nuestra vida. Y tú vas a decir, pero Maricel, es que Dios a mí nunca me ha hablado. Nunca me ha hablado. Yo nunca he escuchado a Dios. Te voy a decir el secreto y apúntalo. ¿Tú quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. Y si quieres que Dios te hable duro, que tú lo puedes escuchar, ponte un micrófono, una bocina y empieza a leer en voz alta. Porque Dios te va a hablar ahí. Nuestro problema es que queremos oír a Dios en fulano, en sutano, en mengano, pero no en la Biblia.
Es muy fácil así, pero nosotros tenemos que entregarle nuestra vida y demostrarle a Dios nuestra pasión hacia Él. Una de las cosas que cometemos como error es que comenzamos a dudar de Dios y comenzamos a creerle al mundo. Cuando estas mujeres fueron allí, dice la Biblia, en el versículo 11, pero a los apóstoles les pareció una locura lo que ellos decían y no querían creerlo. Mire, estamos leyendo de hombres que vivieron con Jesús, que caminaron con Él, que ellos cuando dividió el pan con los peces y se multiplicaron, se hartaron y se llevaron para su casa. Y ahora dudaban. Estamos hablándole también nosotros a una generación que si no lo ve, no lo cree. Yo le digo a mis hijos siempre, no, porque le digo la noticia y después me dicen, mami, ¿de dónde tú sacaste eso? Y yo, de fuente fidedigna de TikTok, me lo dijo. Sí, porque estamos creyendo todo lo que TikTok, Facebook, Instagram y una serie de Netflix nos dice cómo tenemos que hacer, qué está bien, qué está mal, cómo actuar. Y hemos olvidado lo que Dios habló con nosotros. Hemos olvidado lo que Dios dijo que nosotros iríamos. Y hemos olvidado proclamar el poder de Dios porque nos encontramos débiles en este momento. Yo no sé si usted se ha encontrado gente que habla todo el tiempo en derrota. Cristianos hablando desde la derrota. Y no es que yo no lo haga, yo lo hablo, lo he hecho. Pero cuando reacciones digo, espérate. Yo no puedo decirle al enemigo que yo estoy herida. Yo le tengo que decir al enemigo, mi Dios es poderoso, mi Dios es grande, mi Dios está en mi casa, mi Dios está en mi trabajo, mi Dios está en el camino y mi Dios está actuando. Habla como si Dios ya lo estuviera haciendo. Creemos en todo menos en Dios porque no lo hemos visto. Por eso ser cristiano es difícil porque es una experiencia espiritual. Y mire, es normal que todos dudemos. Eso es algo bien normal. Pero cuando dudemos, hagamos lo que hizo Pedro en el versículo 12 que dijo, sin embargo Pedro fue corriendo al sepulcro y cuando miró dentro no vio más que la sábana. Entonces volvió a casa admirado de lo que había sucedido. Mire, cuando la duda viene a mi vida, cuando el dolor viene a mi vida, cuando la angustia viene a mi vida y no puedo dormir en las noches y estoy en ansiedad y me da de todo, yo corro a Jesús. Yo corro a Jesús porque yo sé lo que la gente y el mundo me va a decir que haga, pero nada de eso me da la paz que solamente Él sabe dar. Nada más sabe dar la victoria que Él solamente sabe dar. Y no es pecado dudar. No me malinterprete. Si usted está aquí diciendo, no. Sea sincero con Dios en su oración para que Dios aumente su fe. Pídale a Dios que aumente su fe diariamente para que usted se sienta cerca de Él. Miren, la Biblia, a veces leemos historias en la Biblia y creemos que esa gente fue así como... El otro día, cuando leemos la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, que no son los tres reyes magos, porque el otro día estaba hablando con los pastores y los mete al pesebre, a los tres, no son los jóvenes del fuego. Nosotros nos creemos que le dijeron, vente, Sadrach, Mesach y Abednego, tírate al pozo, ella lo echa al pozo, tírate al horno. Y creemos que esa gente fue así. Mire, yo estoy segura que aquella gente pataleó, aquella gente gritó, aquella gente lloró, aquella gente quizás suplicó por su vida. Y aún cuando estaba, pero ellos no vieron a Dios aquí, ellos vieron a Dios dentro del horno de fuego. A veces tú y yo tenemos que ser procesados para ver la presencia de Dios en nuestra vida. Sabes que somos gente muy frágiles a lo del mundo, pero estamos endurecidos a la palabra de Dios. Y cuando estamos en el fuego y tocamos, nuestras rodillas tocan el piso, ahí es que nos acordamos que Dios está presente todos los días en nuestra vida. A veces las batallas vienen a recordarnos quién es Dios en nuestra vida. Nosotros a veces imaginamos a un José en la cárcel así, sentadito, cogiendo fresco, esperando que el rey lo llamara. Usted sabe lo que aquel hombre debía estar sufriendo porque sus hermanos lo vendieron. Su padre jamás quizás lo iba a ver. La esposa de Potifar lo estaba difamando. Lo habían encerrado allí de por vida quizás y nadie se acordaba de él. ¿Cuántos de aquí quizás su hermano al lado suyo está pasando por una situación similar? Y usted se cree que esa persona vive feliz, vive angustiada.
Pero mire, el copero se acordó de él. Y Dios se acuerda de tu dolor en esta mañana. Dios está mirando tu sufrimiento, Dios está mirando tus dudas, Dios está mirando tu quebrantamiento y Dios te está diciendo, yo voy a interrumpir en esta mañana. En el versículo 13 dice, aquel mismo día, 2 de sus discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. 11 kilómetros son más o menos como 7 millas, porque yo cojo, yo sé. No, lo busqué en Google también. Y en esta mañana yo te pregunto, ¿a dónde tú vas? ¿Dónde tú estás dirigiendo tu vida? ¿Qué tú estás haciendo con tu vida? ¿Vas camino a una primavera templada o vas al invierno espiritual? Porque sabes que el camino que tú escojas te llevará a la meta que tú decidas. O eres valiente o sales huyendo. Pero la primavera templada va a llegar a tu vida si sigues el camino correcto. El calor espiritual, el calorcito de Dios, tú lo vas a encontrar si vas en el camino correcto. Y a veces tú dices, yo vengo aquí por costumbre. Yo vengo a la iglesia porque tengo que venir. Yo vengo aquí por lo que sea. Qué bueno que vienes por costumbre, porque este es el camino a tu primavera. Este es el camino para que Dios te hable. Pero estos hombres lo que no sabían era que Jesús se les iba a presentar en el camino. Y dice en el versículo del 14 al 16, iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús miró, se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Esta gente que estaba herida en estos momentos y estaban tristes, habían olvidado el poder de Dios y habían olvidado que Dios podía interrumpir su camino en cualquier momento. Ellos estaban tristes porque aunque ellos habían oído que Jesús iba a resucitar, no podían creer que Jesús había resucitado. Que mucho se parece a nuestras oraciones. Que pedimos y cuando vemos que Dios comienza a ser así, ay, no, eso tiene que ser una casualidad. Eso es que pasó porque sí. Y no podemos ver a Dios interrumpiendo nuestro camino. Estos hombres no vieron a Dios, hablaron con Él en el camino, con Jesús, y no lo reconocieron. Porque aquella gente estaba tan sumida en su tristeza que no podían ver quién estaba al lado de ellos. En esta mañana, si tú estás sumido en tu tristeza, y tú crees que tú no te puedes acercar a Dios porque estás en pecado, déjame decirte que Dios no necesita gente sana. Dios necesita gente dispuesta a entregarle sus cargas, sus pecados, sus sufrimientos y Él se encarga del resto. Él no necesita que tú corras creyendo. Él necesita que tú le entregues tus dudas de una vez y para siempre. Que le entregues tu carga y Él se encargará de tu fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios en Romanos 10:15. Él necesita gente que esté dispuesto y sensible a escuchar la voz de Dios. Porque muchas veces estamos sensibles a escuchar lo que el mundo dice, pero no estamos sensibles a lo que Dios dice de nosotros. Lo que Dios dice muchas veces lo encontramos ridículo, anticuado. Vivimos en una sociedad que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Y no, porque es que mira, son insensibles, no son empáticos, no son esto, aquello, lo otro. Nosotros vivimos con una verdad y en esa verdad nos fijamos. Y nosotros sabemos que tenemos que estar sensibles a lo que Dios dice de y para nosotros. Y ahí cuando Jesús llegó donde ellos, les hizo una pregunta importante que nos hace a nosotros en esta mañana. Dice, ¿de qué van hablando ustedes en el camino? Se detuvieron tristes. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, contestó, ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y no sabe lo que ha pasado allí en estos días? ¿No es eso lo mismo que le decimos al Señor? Pero tú no sabes que lo que me está pasando a mí. Y le armamos ay, yo soy bien dramaturga, usted no me quiere ver. Y empezamos a llorar, tú no ves lo que está pasando. Y a decirle todo lo que nos está pasando. Y le hablamos a Dios reclamándole de que Él no hace nada, como si Él no supiera lo que está haciendo y de verdad no hiciera nada. Mire, cuando mis hijos eran pequeños, mis hijos pensaban que yo hacía nada. Yo a veces pienso que todavía se lo creen.
Porque cuando no, o sea, la casa se limpiaba sola, se cocina sola, ropa se lava sola y todo se hace solo porque cuando ellos llegaban de la escuela o donde fuera ya todo estaba hecho, pues me veían sentada, mamá no hace absolutamente nada. Pero tenían ropa limpia y comida caliente todos los días gracias a que mamá lo hacía. Eso mismo está haciendo Dios con usted. ¿A usted le parece que Dios no está haciendo nada? Pero si usted pudiera abrir los ojos espirituales y ver todo lo que Dios está trabajando tras bastidores para su vida, usted comenzaría a darle gloria, honra, porque ya lo está haciendo aunque usted no lo esté viendo. Mire, cuando hacemos las obras teatrales aquí, si usted viera el corre que hay ahí atrás y allá atrás, usted no quiere saber. Así mismo es Dios. Mientras usted ve aquí un actor tranquilito hablando, allá atrás hay como 20 corriendo y allá atrás hay 20 corriendo. Y mientras tú estás llorando, ya Dios está trabajando en tu oración, ya Dios está trabajando en tu victoria, ya Dios está trabajando con lo tuyo. Y él le preguntó, ¿de qué estás hablando? Y él nos pregunta hoy, ¿de qué tú estás hablando en el camino? ¿Cuáles son tus temas de conversación en el camino? ¿Qué tú dices acerca de Dios en el camino? Porque los pensamientos que tú has permitido que hagan nido en tu corazón son los que te van a llevar o al invierno o a una primavera templada. Si tú hablas de derrota, tú vas a vivir derrotado. Si tú hablas de miedo, tú vas a vivir con miedo. Si tú andas de ansiedades, vas a vivir con ansiedades. Y se lo dice a alguien que ha sentido ansiedades. Pero yo tenía la mala costumbre de decir, es que yo soy una persona ansiosa. No. Yo soy una hija de Dios que paso por ansiedades. Pero yo no soy ansiosa. Cambie la tonalidad en lo que usted se habla de ti. Recuerde lo que Dios le dijo a usted. Creemos lo que el mundo nos dice y nos los metemos en la mente y por eso vivimos así. Pero Dios quiere saber de ti. Porque en el versículo 19 dice, y Él les preguntó, ¿qué ha pasado? Y en esta mañana Dios te está preguntando, ¿y qué ha pasado? ¿Qué está pasando en tu vida? Cuéntame. Y aquellos hombres comenzaron a decirle lo que había pasado. No es que Dios no sepa lo que a ti te ha pasado. No es que Dios no sepa de dónde tú vienes. Lo que pasa es que Dios quiere que tú le cuentes. Lo que pasa es que Dios necesita que tú le entregues tus batallas, tus dudas, tus inquietudes. Hay batallas que no dependen de otros. Los cristianos somos expertos delegando batallas. Expertos. Mira, hermano, yo tengo esta batalla, ora por mí. Y vamos por todas las esquinas y ora por mí, y ora por mí, y ora por mí. Hay batallas que yo no la puedo librar por ti. Hay batallas que tú tienes que pelear en tu casa por ti. Por tu casa peleas tú, por tu matrimonio peleas tú, por tus hijos peleas tú, por tu enfermedad peleas tú, por tu trabajo peleas tú. Y hay que tener la valentía de pelear aunque estemos arrastrados por momentos. Nosotros vemos lo que estamos viendo ahora, en este momento, pero Dios ve lo que va a hacer con nosotros y en nosotros mañana. No podemos tener miedo. Dice la Biblia que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número a las estrellas y a todas ellas las llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito. Si en esta mañana tú viniste quebrantado, dudando, sin ánimo, Dios está aquí para decirte, yo te voy a sanar tu corazón, yo voy a sanar tus pensamientos y yo voy a sanar tu alma. Si tú me preguntas hoy, ¿dónde está Dios? Dios está donde lo inviten. Hay algo que dice, si no te invita, no vas. Si no llamas, no contestes. Si no te ¿verdad que sí? Dios está donde lo inviten. Dice los versículos 24 al 29, 28 al 29. Al llegar al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como si se iba a seguir hacia adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde y se está haciendo de noche. Yo no sé si a usted le pasa, pero en las noches es cuando todas las dudas vienen a nuestra mente. Cuando nuestro enemigo empieza a susurrarnos aquí en el oído y a decirnos todo lo malo que somos, todo lo que no podemos hacer, todo lo que tenemos, todo lo débil que somos. Pero fue en una noche que ellos le dijeron, quédate con nosotros.
Y en esta mañana, yo no sé cuál es tu noche espiritual, pero tú sabes cuál es tu noche. Dile al Señor, quédate conmigo. Quédate con nosotros. Cuando llegue la noche más oscura a tu vida, invita a Jesús. Cuando llegue la duda a tu vida, invita a Jesús. Cuando los montes no se muevan, invita a Jesús. Cuando no veas la respuesta a tus oraciones, invita a Jesús. Aunque no haya respuesta, invita a Jesús y confía en su poder. Tú puedes estar pasando por una amargura en estos momentos, pero no le des descanso porque la presencia de Dios está en tu vida. A veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios cuando no ocurre el milagro? ¿O qué voy a hacer dónde está Dios cuando no pasa nada? Porque a veces nosotros creemos que somos hijos de Dios único y que Dios tiene que estar contestando las 35,000 peticiones que yo tengo delante de Él. Y nos olvidamos que Dios está contestando otras cosas. Y si yo veo que Dios le contestó a Edwin una oración, Dios anda por el barrio. Y si yo veo que le contestó una oración a Cami, Dios anda por el barrio. Y si Dios le contesta, regocijémonos cuando vemos que la gente echa para adelante, que la gente va bien, que le contestan oraciones, porque quiere decir que ya mismo le toca tu petición. Estamos en turno. Por ahí viene la mía. Si usted viera cómo yo estoy en fila esperando la contestación a mi oración. No me muevo porque por ahí viene. Mira, una vez yo estaba en mi casa y empecé a hablar, en la cocina estaba hablando con Dios. Yo le dije que ella era dramática, bien dramática. Y empecé a decirle, Señor, pero llorando a cántaro. Mire esto, yo me siento como cuando tú llevaste a Jesús ahí al borde del abismo. Así mismo literalmente yo sentía que mi vida de verdad iba a caerme y no iba a saber cómo levantarme y estaba ahí. Yo lo sentí así. Y yo sentí ese fuetazo en el corazón que me dijo, yo no llevé a mi hijo al abismo. Yo llevé a mi hijo a la cruz del Calvario por amor a ti. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Dios no se queda donde nosotros nos quedamos. Dios va mucho más allá de donde nosotros no podemos ir. Si cuando hablamos de Dios, si cuando hablamos con Dios, solamente hablamos más de nosotros que lo de quién es Él, hemos olvidado quién es Dios. Porque nosotros muchas veces, Señor, mira esto, mira aquello, mira lo otro, mira lo otro. No, Señor, mira esto, pero esto, mira quién es mi Dios. Habla en tu oración de quién es tu Dios. Proclama quién es tu Dios. No estés constantemente diciendo lo grande que es tu problema, sino comienza a decir lo grande que es tu Dios. Nuestra historia no termina en el momento difícil o en la oración sin contestar. Nuestra historia termina en victoria. Dice el Salmo 146, 8 y 10. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene. El camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre. Tú, oh Dios, de generación en generación. Lo veré yo, lo verán mis hijos y lo verán los hijos de mis hijos, que de Jehová es el poder. Mire, no se canse de invitar a Dios a su casa. No se canse de invitar a Dios a estar con usted, porque si usted lo invita, Dios va a actuar en su casa. Mi mamá, yo nací, me crié en el Evangelio y yo veía a mi mamá orando por mí. Yo decía, esta está media loquita, esta está media fanática. Pero yo soy el producto de la oración de una madre. Y sabe que ahora la loquita soy yo. Porque ahora yo, cuando no hay nadie en mi casa, ahora mis hijos se van a enterar, yo cojo, mira, no se acuerdan si aquí hubo un concierto y dieron un aceite así pequeñito. Eso ha durado más que el de la viuda en mi casa. Y Gigi Ávila es un nene al lado mío. Porque mire, yo empiezo a ungir todas las almohadas y todas las camas y todas las puertas. Y empiezo, Espíritu Santo, ven a mi casa y quédate aquí. Espíritu Santo, quebranta corazones si están fríos, Señor. Que Espíritu Santo reprende todo lo que no es tuyo. Y comienzo a orar por el pasillo. Y el que me ve dice, esta se tostó, por eso lo hago solita. ¿Ve? Pero es mi manera de decirle al Espíritu Santo, ¿sabes qué? Por encima de mis dudas va el poder de Dios. Por encima de mis vacíos está la presencia de Dios. Por encima de mis angustiadores está el Dios viviendo ahí y diciéndonos que Él quiere estar en nuestra casa. Cuando aquellos hombres se dieron cuenta, si usted lee el capítulo más abajito, dice, con razón nuestra alma
ardía. Y si en esta mañana tu alma arde, es momento de que tú sepas que Dios está interrumpiendo tu vida para llegar a hacer cosas maravillosas. No depende de cómo tú te sientas. Esto no depende de cómo nos sintamos. Aquellos hombres se sentaban tristes y como quiera Jesús se quedó con ellos. Aquellos hombres no sabían si era un milagro o no y como quiera Jesús se quedó con ellos. Aquí importa que tú decidas marchar en pro de ir a Emaús. Que tú decidas creerle a Dios, que tú decidas decir, mira, yo tengo esto, ser honesto con Dios. Y cuando somos honestos con Dios, Dios comienza a quedarse en nuestra casa. Dios comienza a llenar nuestra vida y a vaciarle de todo aquello que a Él no le pertenece. Pero muchas veces somos hipócritas y cristianos hipócritas cuando decimos Él puede, pero vivimos dudando que Él quiere hacerlo. Es momento de que tú reconozcas que Jesús anda en el camino para hacer de tu vida lo que tú no imaginas, porque sus planes son mayores a lo que tu mente infinita puede encontrar. Vamos a estar en pie en esta mañana. Y yo no sé por qué parte del camino de Emaús tú estás caminando. Y yo no sé si estás triste como aquellos hombres, si estás dudando como aquellos hombres. Pero si tú estás aquí es porque estás marchando a algún lugar. Si tú estás aquí en estas mañanas es porque tú quieres llegar a algún lugar, aunque tú no sepas para dónde va. Aquí lo importante es seguir caminando, con miedo, con inquietudes, sin inquietudes. Aquí, mire, la vida del creyente es meter el pecho, ir para adelante y quedarnos en el borde, que cuando no podamos, Cristo pueda. Nosotros le vamos a meter el pecho a la situación y a la vida, que cuando nosotros nos quedemos, ahí es que Dios comienza a obrar en el camino. Y en esta mañana, si usted desea hacer una oración conmigo, alce sus manos al cielo. Si usted alguna vez ha dudado de la presencia de Dios en su vida, levántela alta. Como estábamos cantando ahorita que decíamos, ven, 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 Mesías, ven. Y diga al Espíritu Santo, quédate hoy en mi casa. Espíritu Santo, saca de mi vida las angustias, las tristezas y dame el gozo que solamente tú sabes dar. Dame la paz que solamente tú sabes dar. Y ayúdame a llegar al final creyendo que tú estás interrumpiendo esta mañana mi camino para que yo sepa que en mi proceso tú estás presente. Que en mi tristeza tú estás presente. Que en mi dolor tú estás presente. Que en mi oración aún no contestada tú estás presente. Que la situación actual no me haga creer que te has olvidado de mí, sino que yo tenga que reconocer y el mundo tenga que reconocer que tú estás obrando a mi favor. Te agradecemos, Señor, porque te acordaste de nosotros, aún nosotros dudando de ti. Te agradecemos, Señor, porque decides mostrarnos tu poder, aun cuando nosotros a veces dudamos de tu poder. Te agradecemos, Señor, porque eres un Dios que te manifiestas en nuestras vidas para que el mundo sepa que no solamente resucitaste ayer, sino que sigues resucitando todos los días en nuestras vidas para mostrarnos tu gloria, tu misericordia y tu poder. Enséñanos a fijar nuestra mirada en la tumba vacía. Enséñanos a fijar nuestra mirada en tu poder, en tu grandeza, en tu potestad, en tu omnipotencia. Enséñanos, Jehová. Ayúdanos a fijar los ojos en lo que tú vas a hacer y no en lo que el mundo está haciendo. Ayúdanos, Señor, a hablar de victorias en nuestro camino, a hablar de tu poder, hablar de lo que ya estás haciendo, hablar de las casualidades disfrazadas, de los milagros disfrazados de casualidades. Y aumenta nuestra fe, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra fe. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Dios les bendiga.